El pasajero de la medianoche. Bienvenidos a los archivos del misterio. Si las historias que te hacen dudar de lo que ves en las sombras son lo tuyo, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para un viaje a un pueblo donde la niebla guarda secretos que nadie quiere contar. Hoy te traemos un relato que te hará mirar 2 veces por el retrovisor. ¿Listo para adentrarte en lo desconocido? Respira hondo y empecemos. Bahía Gris no es un lugar que encuentres en los mapas turísticos. Este pequeño pueblo costero en México, abrazado por acantilados y un mar que murmura historias, parece detenido en el tiempo. Sus calles empedradas, sus faroles que parpadean como si estuvieran cansados, y la niebla que cae cada noche como un telón ocultan más de lo que revelo. System. Revelen. Los lugareños evitan hablar de ciertas cosas, especialmente de los extraños sucesos que ocurren después de la medianoche. Dicen que, en las noches más oscuras, un pasajero aparece en las paradas de taxis. No lo ves llegar, no oyes sus pasos, pero de repente está ahí, sentado en el asiento trasero, con una mirada que parece atravesar el alma. Héctor Ramírez, de 42 años, era un taxista que conocía Bahía Gris como la palma de su mano. Había crecido escuchando las leyendas del pueblo, pero para él no eran más que cuentos para asustar a los niños. Su vida giraba en torno a su hija, Clara, de 15 años, y cada noche salía a trabajar con un rosario colgado del retrovisor, un regalo de su madre, por si acaso. Héctor no era supersticioso, pero en Bahía Gris, donde el viento parecía susurrar nombres olvidados, nunca estaba de más un poco de protección. Una noche de noviembre, con la niebla tan espesa que los faroles parecían flotar en un mar de nubes, Héctor recibió una llamada por radio. «Recoge a un pasajero en la esquina de la calle del Faro. Va a la Playa Vieja», dijo la operadora, con una voz que temblaba ligeramente, como si supiera algo que no decía. Héctor, acostumbrado a las excentricidades del pueblo, no le dio importancia y condujo hacia la esquina. Al llegar, la calle estaba desierta. Solo se oía el rumor de las olas y el crujir de las ramas movidas por el viento. Héctor esperó, tamborileando los dedos en el volante, hasta que la puerta trasera se abrió de golpe. Un frío cortante se coló en el auto, y en el retrovisor apareció un hombre joven. Era pálido, con el cabello húmedo pegado a la frente, como si acabara de salir del mar. Sus ojos, de un gris que reflejaba la niebla, parecían mirar a través de Héctor, como si vieran algo más allá. Vestía una chamarra vieja, empapada, y sus manos descansaban inmóviles en su regazo. ¿A la Playa Vieja?, preguntó Héctor intentando mantener la calma. El hombre solo asintió, sin despegar la vista del frente. Mientras conducía por las calles envueltas en niebla, Héctor sintió un peso en el pecho, como si el aire se volviera más espeso. Intentó hablar, preguntar de dónde venía, si era turista, pero el pasajero no respondía. Solo miraba por la ventana, y en el retrovisor, Héctor juraba que su reflejo titilaba, como si se desvaneciera por instantes. El rosario comenzó a balancearse suavemente, aunque no había viento dentro del auto. Héctor sintió un escalofrío, pero se dijo a sí mismo que era solo su imaginación, que la niebla jugaba con su mente. Al llegar a la Playa Vieja, un lugar desolado donde las rocas formaban siluetas que parecían susurrar bajo la luz de la luna, el pasajero habló por primera vez. «Aquí me bajo», dijo, con una voz que sonaba lejana, como un eco atrapado en una concha marina. Héctor se giró para cobrarle, pero el asiento trasero estaba vacío. El rosario temblaba con más fuerza, y un olor salado, como agua de mar, llenó el auto. Héctor revisó el suelo, las puertas, incluso el maletero, pero no había rastro del hombre. Solo la niebla, que parecía observarlo desde afuera. Confundido y con el corazón acelerado, Héctor regresó al pueblo. No podía sacarse la imagen del pasajero de la cabeza. Sus ojos, su silencio, la forma en que parecía no pertenecer a este mundo. Al día siguiente, fue a la central de taxis y preguntó por la llamada. La operadora, una mujer mayor llamada Rosa, palideció. «No hubo ninguna llamada anoche». «Héctor, estás cansado, debes haberlo imaginado», dijo, pero sus manos temblaban mientras servía café. Héctor no estaba convencido. «Esa noche»,
visitó a don Miguel, un anciano que conocía todas las historias de Bahía Gris. Sentado frente a una vela que parpadeaba, don Miguel le contó sobre Daniel, un joven pescador que, hace 20 años, desapareció en un accidente en la Playa Vieja. Su bote se hundió en una tormenta y nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga por el pueblo, buscando a alguien que lo lleve de vuelta al mar. Héctor sintió un nudo en el estómago. El pasajero no solo se parecía a las descripciones de Daniel. Sus ojos, su voz, la forma en que sus manos parecían no tocar nada, eran idénticos a los de su hermano menor, Gabriel, que también había desaparecido en el mar cuando Héctor tenía 10 años. Gabriel solía llevar una chamarra como la del pasajero y siempre hablaba de volver al océano, como si algo lo llamara. Héctor había bloqueado esos recuerdos, pero ahora volvían como olas rompiendo contra las rocas. ¿Era posible que el pasajero fuera más que un extraño? ¿Podría ser Gabriel, atrapado entre dos mundos buscando a su hermano? Durante las noches siguientes, Héctor conducía por Bahía Gris con una mezcla de miedo y esperanza. Cada sombra en la niebla le hacía girar la cabeza. Cada crujido lo ponía en alerta. Una noche, al pasar por la calle del Faro, vio una figura borrosa bajo un farol. Frenó en seco, pero cuando se acercó, no había nadie. Solo un charco de agua salada en el suelo, como si alguien hubiera estado ahí segundos antes. Héctor comenzó a hablar con otros taxistas. Algunos admitieron haber sentido presencias extrañas en sus autos, pero ninguno se atrevía a contar demasiado. En este pueblo hay cosas que es mejor no preguntar, le dijo uno, apagando su cigarro con nerviosismo. Una semana después, Héctor encontró algo en el asiento trasero de su taxi. Una concha marina, húmeda, con un olor salado que le erizó la piel. Nunca la había visto antes, y juraba que el auto estaba vacío cuando lo revisó al final de su turno. Desde entonces, los lugareños dicen que Héctor cambió. Ya no bromea como antes, y a veces lo ven mirando el retrovisor, como esperando ver algo. Algunos aseguran que lo han oído hablar solo mientras conduce, respondiendo a una voz que nadie más escucha. Otros dicen que, en las noches de niebla, una figura aparece en su taxi, pero Héctor ya no le teme. Al contrario, parece buscarla, como si quisiera terminar una conversación que quedó incompleta hace años. ¿Qué era el pasajero de la medianoche? ¿El espíritu de Daniel, atrapado en un ciclo eterno? ¿O un eco del pasado de Héctor? ¿Un mensaje de su hermano perdido? En Bahía Gris, la niebla oculta verdades que tal vez nunca deban ser reveladas. Lo que sí sabemos es que hay lugares donde la línea entre los vivos y los muertos es tan delgada como el reflejo en un retrovisor. ¿Y si el pasajero no buscaba volver al mar, sino llevar a Héctor con él? Si esta historia te hizo sentir un escalofrío, no olvides dejar tu like, compartir este video y contarnos en los comentarios. ¿Has tenido un encuentro inexplicable en la carretera o en un lugar que parecía guardar secretos? Suscríbete a Los Archivos del Misterio para más relatos que desafían la realidad. Y dime, ¿crees que Héctor encontrará a su pasajero otra vez? ¿O que el mar se lo llevó para siempre? Nos vemos en el próximo archivo, si te atreves a regresar.